¿Sí? Entonces vamos a iniciar el día de hoy, hermanos, nuestra lección. Sean todos bienvenidos. El título de la lección es El repartidor de quesos. Ese es el título de la lección, El repartidor de quesos. Ayer estaba platicando con mi esposa y le digo, mañana se va a tratar el tema El repartidor de quesos. Y no pudo dormir, hermanos. ¿De qué me irá a hablar? ¿De qué se va a tratar? De que no te voy a decir. Hasta mañana para que vengas. Capaz de que no quieres venir. A Sonia, mi esposa. El repartidor de quesos. Les voy a platicar algo. Ahorita estamos viviendo en un tiempo que hay una guerra. Hay dos guerras, pero voy a hablarles de la guerra entre Palestina e Israel. Si usted lee en la Biblia, hay un pueblo que se llaman filisteos. Filisteín, Palesteín. Es lo mismo. Los filisteos de la Biblia es el mismo pueblo de Palestina en la actualidad. Y vamos a ver cómo sigue la guerra, ¿verdad? De eso se va a tratar. Filisteo es igual que palestino. Estamos en un momento en que hay bombas, explosivos, balas. No sé si usted vio las noticias hace como 15 días. Un hospital, ¡pum!, se prendió, no sé si lo vio, ¿verdad? Y dijeron que había sido Israel. Y las Naciones Unidas dijeron, Israel, eres muy malo y estás matando a niños. Y fueron los mismos terroristas de Hamas los que lanzaron la bomba en el hospital para culpar a Israel. Vivimos, es un momento en el cual este grupo se va a llamar terrorista. ¿Qué significa terrorista? Pues que quiere atacar primeramente por medio del terror, por medio del miedo. Ese es su punto principal, el miedo. La organización terrorista se llama Hamas, no sé si lo han leído o escuchado en las noticias y dicen Hamas, con H, así se llama, Hamas. Y significa Movimiento de Resistencia Islámica, eso es lo que significa. Y uno de sus puntos principales es matar a todo aquel que diga que es de Israel. ¿Por qué? Porque principalmente ellos se consideran como infieles y después de ellos, todo aquel que no proclame el Islam. Ese es su punto, ¿sí? Matar a todos los infieles. Hace más o menos como 10 días salió una muchachita, una señorita, era muy güerita, sus ojos claros, la niña, pero era de ese grupo, pues, pertenecía a Palestina. Y la llevaron como activista, pacifista, la llevaron a las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y ella mandó una carta que lo que quería principalmente era ver que todos los israelitas, que todo el pueblo de Israel fuera destruido. Y dijo, lo que vivieron en el holocausto no se va a comparar en nada con lo que van a vivir ahora. Eso, y dijeron, vengan porque estamos preparados. ¿Qué hace Hamas? Infunde miedo. Eso es lo que hacen. Es un grupo terrorista que infunde miedo. Entre sus actos principales está ahorita el secuestro de 100 personas. Si lo vieron, llegaron y secuestraron 100 personas. Niños, abuelos, abuelas. Se los llevaron y los tienen secuestrados. ¿Usted ha escuchado acerca de ataques suicidas contra los infieles? Por ejemplo, el 11 de septiembre. Sí, el 11 de septiembre agarraron 2 aviones, ¡pum!, tumbaron las Torres Gemelas. 13 de noviembre, en Francia, dice que se metieron a unas oficinas de periódicos y mataron a todos los que algunos que estaban ahí, etcétera. ¿Crees? Ahora, eso es lo que está pasando afuera, en esa guerra entre Israel y Palestina, hermanos. Eso es lo que está sucediendo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que todos esos ataques, todo eso que está sucediendo, tendrá alguna solución? Si de repente apareciera un muchachito de aproximadamente 18, 17 años que anduviera repartiendo quesos, ¿crees que sería la solución para ese conflicto armado? Ahora, ¿cómo se puede resolver? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para resolverlo? ¿Habrá alguien que lo pueda resolver ese conflicto armado? Hace 3000 años, en el mismo territorio, estaba sucediendo lo mismo. Había un grupo terrorista que quería infundir miedo sobre el pueblo de Israel, que significa el pueblo de Dios, y que creen que está funcionando. Quiero, por favor, que me acompañen, hermanos, ahí al libro de 1 de Samuel, capítulo 19. Acompáñenme por favor ahí a 1 de Samuel, capítulo 19. Primer libro del profeta Samuel, hermanos. Capítulo 19.
Vamos a empezar desde el capítulo 17, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17. Ahí el encabezado dice: David mata a Goliat. En la Biblia hay 365 veces se repite la frase no temas. 365 veces. ¿Coincidencia? ¿O el Señor tiene preparado para cada día de tu vida un no temas? No temas, dice. 365 veces viene en la Biblia la frase no temas. Jesús, antes de hacer un milagro, ¿qué le decía a la persona? No temas, primero. En su vida y en mi vida vamos a encontrar gente que es terrorista, hermanos. Quiere infundir miedo sobre ti. Y aparte de gente, vamos a encontrar problemas que vienen sobre ti para infundir miedo. Problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas personales. Ese es un terrorista. Y aquí, por medio de nuestro Señor, por medio de David, nos va a enseñar cómo enfrentarlos. Quiero que vea versículo 1. Dice, 1 Samuel 17, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos contra la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 2 y versículo 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al lado, y el valle entre ellos. Se enfrentan los dos ejércitos. Dice que uno estaba en una montaña y el otro estaba en la otra montaña. Si fueran tan listos, si fueran tan buenos, ¿qué hubiera hecho el ejército filisteo, hermanos? De inmediato enfrentarlos, ¿no? Intentar tomar esa ciudad, intentar tomar a la gente o intentar hacer algo. Más sin embargo, dice que se espera. ¿No han visto esos gallitos de pelea? Esos jóvenes que dicen: déjate venir, y así están, hermanos, y así están, pero ni uno viene, ¿sí o no? Eso es lo que estaba pasando ahorita en este valle, uno de un lado y el otro para defender, pero los filisteos no se atrevían, hasta que aparece a la escena este personaje. Versículo 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Se parece a un paladín, dice. Un paladín significa un hombre valiente, un hombre grande y un hombre que ha hecho muchas hazañas. ¿Qué creen que va a significar en nuestra historia el paladín, este hombre valiente? Va a significar tu problema. No piensa en su suegra. Tu problema, tu dificultad, tu adversidad. Eso es lo que va a significar. ¿Y qué es lo que quiere hacer eso? Él quiere hacer un acto de terrorismo, un acto de burla, un acto de miedo sobre tu vida. ¿Creen que lo logró, hermanos? No. Sobre el ejército lo logró. Todos dice que estaban atemorizados. Dice, sus rodillitas se chocaban una contra otra. ¿Qué es lo que ellos tenían? Miedo. ¿Estaba logrando su función? Sí. Era aterrorizar, generar pánico o generar miedo. Cuando usted tiene miedo, ¿qué va a pasar en su cabeza? No puede pensar. Cuando usted está ansioso o preocupado, ¿qué pasa en su cabeza? No puede tomar buenas decisiones. Toda la decisión que usted tome va a ser una decisión equivocada. Dice que se parece un hombre, a veces nosotros decimos un gigante, pero en realidad era un hombre que medía casi 3 metros de altura. Muy alto. Imagínense un hombre de 2 metros y todavía súbale otro metro. Eso era lo que él medía, 3 metros de altura. Dice que tenía su casco, tenía una cota, una greba sobre sus piernas, una jabalina, y dice que era como un asta, una lanza de rodillo. Todo su equipamiento, hermanos, pesaba aproximadamente 90 kilos. Eso era lo que pesaba. Su asta que traía, su lanza, pesaba 13 kilogramos.
O sea, era un hombre fuertísimo. ¿Era más fuerte que cualquiera de ellos? Sí. ¿Era más poderoso físicamente? Sí. Y por eso él se sentía con la capacidad de poder infundir miedo. Tu problema, hermanos, ahorita cantamos un canto que dice, ¿qué tan grande puede ser tu problema? ¿Qué tan dura puede ser tu pena? Que su amor, su poder, su bondad no puedan cambiar. ¿Qué tan grande puede ser, hermanos, tu problema? ¿Qué es lo que puede ser que no logres tu objetivo y que haya miedo en tu vida? Si usted viera a Goliat, así como venía armado, hermanos, como venía equipado, ¿de qué equipo quisiera ser? Yo de los de Goliat. Sí, la verdad. ¿No? ¿A qué equipo le vas? Al que gane. Ahorita le vamos al América, ¿no? Porque América anda ganador. Si estuviéramos ahí, ¿qué equipo le queríamos ir? Al de Goliat. Al de Goliat. Pero su equipo, hermanos, ¿era poderoso? No. Si hubiera sido tan poderoso, hubiera llegado rápido y hubiera tomado la ciudad. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su objetivo? Infundir terror, infundir miedo. Eso era lo que ellos querían hacer. Dice Salmos, el día que temo, en ti confío. Si tengo miedo, Señor, en ti confío. Mis fuerzas no me dan, mi inteligencia, mi economía no me da, pero voy a confiar en ti. ¿Qué tan grande puede ser ese Goliat, hermanos? ¿Que el Señor no pueda ayudarte? ¿Qué tan grande puede ser esa dificultad que el Señor no pueda estar contigo? Yo quisiera, dice, versículo 8 al versículo 10, hermanos. La va a lanzar un reto. Dice versículo 8. Perdón, hermanos. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué fue lo que provocó, hermanos? Miedo. Ahora, ¿cómo llega un hombre y lanza un reto? Él pone el reto, él pone sus reglas, él dice qué hacer, cómo hacerlo. ¿Sabes quién hace eso? El diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en la tentación, en el monte? ¿Y qué le dijo el diablo? Vamos a hacer las cosas a mi manera. ¿Tienes hambre? Háblale a los ángeles que traigan de comer. O sea, él está poniendo sus reglas. Le dice, aviéntate del monte. Acabo que si caes, Dios te va a levantar. Le dice el diablo, todo lo que es aquí, te lo voy a dar si postrado me adoras. ¿Cómo es la manera de responder? Como hizo el Señor. Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién es el único que puede poner las reglas, hermanos? Nuestro Señor. Él es el que pone las reglas. Así el mundo, así la gente, así tu miedo, diga algo. ¿Sabes quién es el único que puede poner las reglas? El Señor. Vas al doctor y el doctor te dice, no hay nada que hacer. ¿Quién tiene la última palabra? Nuestro Señor, es el que va a decidir. Tienes un problema en tu matrimonio y aparentemente todo está perdido. ¿Sabes qué dice el Señor? Que Él tiene la última palabra. ¿Qué es lo que no quiere de nuestro Señor? Que caigamos en conflictos de terrorismo. Eso no es lo que quiere, que en tu corazón haya miedo. ¿Qué fue lo que consiguió este hombre tan fuerte sobre el pueblo? Miedo. Les dio miedo, hermanos. Miedo. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el rey en ese momento? El rey se llamaba Saúl. ¿Y Saúl estaba chaparrito? Dice que era muy alto. Dice que entre todo su pueblo nadie le llegaba más allá del hombro. Dice que él era muy alto y era un hombre y era de guerra, listo y que sabía pelear. ¿Qué creen que le pasó a él?
Tuvo miedo, hermanos. Tuvo miedo. 365 veces el Señor te va a decir, no temas. No temas. ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo estoy contigo. 365 veces dice, no temas, porque yo estoy contigo. Venimos, por ejemplo, que van a venir muchas fechas religiosas. Y pareciera ser que el mundo nos quiere poner a nosotros sus reglas. Pero, ¿sabes? Nosotros seguimos las reglas de Dios, las reglas del Señor. No vamos conforme va la corriente del mundo, sino vamos conforme va las reglas de nuestro Señor. Contra la corriente se llamó el mensaje de la semana pasada. Versículo 11 dice que les dio miedo, hermanos. Miedo. Quiero que me ayude, por favor. Aquí deje un separador y vamos a buscar un versículo en Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Vamos a leer ahí, hermanos, el libro de Isaías 41, 10. Si lo encuentra, lo puede leer conmigo, y si no lo encuentra, lo puede escuchar. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a volver a leerlo, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A veces sentimos que le fallamos al Señor. ¿Y usted cree que por fallarle al Señor, el Señor lo va a dejar? Aquí dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nada de sus actos que hagan van a merecer que el Señor lo bendiga, sino es simplemente por su gracia y por su misericordia. Si el día de hoy, hermanos, yo sé que el día de hoy usted y yo tenemos ese problema, tenemos esa dificultad, y el Señor dice, no temas. ¿Por qué? Porque siempre te ayudaré y siempre te sustentaré y siempre vas a estar conmigo. Eso es lo que el Señor dice, que no te voy a dejar. Que pase lo que pase, Él va a estar ahí. Saúl, el rey, ¿entendió esto? ¿Escuchó esto? No, porque dice que a su corazón que llegó, hermanos, el miedo. Y aquí va a entrar un personaje. Vamos a seguir leyendo ahí el versículo 11, hermanos. Versículo 11 dice Samuel 17, versículo 11, ahí donde tenemos la lectura. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, su estado de ánimo, ¿qué pasó? Se acabó, hermanos. Tuvieron miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo 12 entra a la escena el papá de un jovencito, hermanos. 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, y el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Dice aquí la Biblia, hermano, nos habla de los 3 hermanos mayores de David. David era el hermano menor. Ahora, sus hermanos mayores no querían a David, hermanos. No lo querían. Tanto así que había sido David excluido de la familia. Tanto así que en un momento determinado de la vida de David dijeron que no era su hermano. Tanto así que dijeron que David no era hijo de su padre, que había sido fruto de una infidelidad de su mamá. Por eso David, y había generado una disputa entre sus papás. Entonces, imagínate todo eso y cargándolo David, jovencito. Sus hermanos no los querían, su papá mucho tiempo lo hizo menos, mucho tiempo vivió sin él. ¿Cómo creen que creció David?
con complejo, con tristeza, con amargura, inseguro, ¿no? El Señor lo fortaleció. El Señor lo fortaleció de alguna manera. El Señor le permitió que en su cabeza, que todo lo que pasara no llegara a su cabeza. ¿Cuál es nuestro problema? Que nuestros problemas, nuestras dificultades o las palabras que se nos dicen, ¿sabes a dónde llegan? A nuestro corazón. Llegan a nuestro corazón y se meten. Te dice tu mamá, te dice tu papá, o te dice a alguien, tu familia, tu amigo, tu hermano, tu tía, alguna palabra negativa sobre ti. ¿Y sabes qué pasa? Se mete a tu corazón. Te dicen, ay hija, estás bien gorda. ¿Y sabes cómo te sientes? Gordita. Dejaste que se metiera a tu corazón, ¿sí? Y estoy hablando de algo que no tiene, que es banal. Te dicen oye, como que estás muy orejón. Te dice alguien, ¿y sabes a dónde se mete? A tu corazón, hermanos, y lo permites. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el trabajo? Que las palabras necias o las palabras de terrorismo no entren a tu corazón. No permitas que entren, porque en el momento que entran, poco a poco te van a ir destruyendo. Dice aquí este versículo 14, y David era el menor. Siguieron pues a los 3 mayores, a Saúl, pero David había ido y vuelto, y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El número 40, hermanos, en la Biblia va a significar prueba. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿Estaba siendo probado? ¿Estaba pasando la prueba? No. ¿Por qué? Porque durante su prueba, ¿qué les sucedió? ¿Qué tenían? Miedo, hermanos. Mucho miedo. No tenían poquito miedo. Mucho. ¿Al grado de qué? De que nadie pudo enfrentar por 40 días al soldado Goliat. Si usted estuviera y lo hubiera enfrentado, hermanos, yo le hubiera dicho, ¿no quieres una coca? Es mucho calor, ¿verdad? ¿Estaba fácil enfrentarlo? ¿Está fácil que tú enfrentes a esa montaña que te está atacando, hermanos? ¿Está fácil que tú enfrentes esa dificultad? No, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Enfrentarla para que lo puedas vencer. Y me puedo referir a muchas cosas. Puede ser desde alguna adicción, puede ser desde algún problema que genera en ti ansiedad, puede ser desde un problema en tu trabajo, un problema económico, un problema físico, una enfermedad. Es tiempo, hermanos, es tiempo que decidas, que tomes esa decisión. Versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este gran tostado y estos 10 panes y llévalos prontos al campamento y a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche y los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Va a llegar en este momento, entra una persona llamada el repartidor de quesos. ¿Quién es el repartidor de los quesos? David. Le dice, llévate estos 10 quesos y se los vas a dar al coronel, al general, al comandante. Y quiero que te fijes si tus hermanos están bien. Y si están bien, que te den una prueba de que están bien, porque yo estoy triste. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Dice que David, ¿qué hizo, hermanos? Se fue, salió, pero quiero que note algo de la manera de ser de David. Si usted tiene un joven de 17, 18 años y se levanta, no creo que lo primero que haga sea tender su cama. ¿Cómo queda la cama, hermanos? Los zapatos, los calzones, calcetines, todo tirado, ¿sí o no? David nos muestra un poco de su corazón. Dice que él se va, pero ¿qué hace con sus ovejas? Las deja encargadas. Dejó todo preparado. ¿Para qué? Para que sus ovejas estuvieran bien. ¿Qué significa esto? Que vemos cómo es su carácter, un carácter de orden, un carácter de valentía, un carácter de educación, un carácter de cortesía. Si usted quiere enfrentar su problema, debe de trabajar en su vida en esos aspectos. Debe de trabajar en lo que usted está fallando. Tal vez tu vida está totalmente desordenada. Tienes un problema económico y
y tu control de gastos no es el correcto, ¿qué tienes que trabajar primero? En el orden. Primero. ¿Tienes un problema de salud? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en el orden. Dice que David se va, pero no deja todo tirado, lo deja encargado. Versículo 21, y se pusieron ya lo leímos, el 91 dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guarda el bagaje y corrió el ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos los hombres que hacían, hermanos, valientes, lo veían y huían porque tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló a David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No puedo yo hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante del Saúl y él lo hizo venir. ¿Qué tan desesperado había estado el rey para agarrar a un jovencito de 18, 19 años que no era soldado para pelear? Nadie quería, hermanos, todos los hombres de guerra no quiso ninguno pelear. Todos los soldados, todos los generales, ni el mismo rey quiso pelear. Ya estaban tan desesperados que decían, a ver quién quiere, a ver quién lo puede hacer. Dice que David toma esa decisión, llega, escucha y se molesta, hermano. ¿David le dio temor? No le dio ni poquito temor. Dijo, ¿por qué este incircunciso viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y sabes qué le daba más enojo? Que no había ningún hombre valeroso que pudiera enfrentarlo. Hermanos, tienes tú que ser ese David en tu familia. Es tiempo que se nos quite el temor. Es tiempo que se nos quite ese deseo de estar con la cabeza agachada, sino de que el Señor nos levante la cabeza para pelear, para saber que nadie puede desafiar a Dios, para saber que ese problema, esa dificultad, esa adversidad que está en tu vida no puede ser más grande que las promesas del Señor. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Qué tan dura puede ser tu pena? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. Versículo 32, hermanos. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, ¿por qué no va Saúl a pelear? Si él es un hombre de guerra, ¿por qué no va Saúl a pelear? Hermanos, empezamos a ver algunas claves. Número uno, no tengas miedo. Número uno, no tengas miedo, hermanos. Número dos, no escuches las palabras de la gente que te quiera desanimar. Estás en tu trabajo y dices, pues yo siento que tengo las capacidades para un puesto mejor. Y te dicen, ni le muevas, así quédate, así estás mejor. Quiero estudiar en una universidad, dicen los muchachos. ¿Para qué? Ni vas a encontrar trabajo y te vas a desanimar. Quiero poner un negocio.
No, está tan difícil la situación. Hermano, la gente que dice, está bien difícil. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí han escuchado eso? Está bien difícil. Veo una película de los años 40, de los años 50, donde sale Tintán y Cantinflas. ¿Y sabes qué decían? Está bien difícil. ¿Sabes cuándo estaba difícil? Siempre. Siempre. Siempre, hermano. Siempre ha estado complicado. Siempre. Entonces, número 1, no tengas miedo. Número 2, no escuches las personas que te quieren dar consejos necios, consejos que no sirven, consejos que son en contra de tu bendición. Este hombre que le dice Saúl, le dice, no, ¿para qué peleas? No pelees. Hubiera dicho, bueno, mejor yo voy. No iba porque tenía miedo. David escuchó, hermanos. ¿Cuál era una de las características de David? Que no permitía que las palabras llegaran al fondo de su corazón. Él estaba confiado en Dios, estaba confiado en sus capacidades. ¿Qué es lo que debes de hacer? Desarrolla tus capacidades y entrégaselas al Señor. Versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Si David viviera en nuestros tiempos, hubiera dicho así, hermanos. Y David respondió a Saúl, tu siervo es un gran jugador de Free Fire. Tu siervo es un gran televidente de las novelas. Tu siervo puede agarrar una serie de Netflix y verla en una tarde. Que dice que David era pastor de las ovejas, y si venía un lobo o un león y se robaba un cordero, ¿qué hacía él? Peleaba, hermano, sale un perro chihuahua y corremos. Chihuahuita, y corremos porque no nos vaya a morder. Pero dice David que él, si venía un león o un lobo, ¿qué hacía? Peleaba. ¿Qué significa eso? Que él se capacitó, él trabajó para desarrollar sus habilidades. No quiere decir que de un día de repente dijo, ya puedo yo manejar la onda, y donde la aviente, donde pongo el ojo, pongo la piedra. No, todo eso se fue trabajando. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que lo trabajó, y ¿a quién se lo entregó? Al Señor. Dice el versículo 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová está contigo. ¿Quién lo iba a librar, hermanos? Jehová. Dijo, si ya me ha librado del oso, me ha librado del león, ¿cómo no me va a librar de este incircunciso, de este filisteo? ¿Cómo no va a hacer algo por mí? Hermanos, una de las cosas que usted tiene que entender, una palabra que viene en la Biblia, es recuerda. El Señor te ha sacado de muchos problemas, ¿sí o no? Amén. De muchas dificultades. Amén. Entonces, ¿por qué el día de hoy no te va a sacar? Dijo, siempre le decía al pueblo de Israel, recuerda. Lo decía, hermanos, recuerda. Y Saúl, 39, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó de andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué le pusieron? El casco, le pusieron su armadura y le dieron la espada. ¿Y cómo iba David, hermanos? No podía, parecía que iba disfrazado, que iba a pedir calaverita. Iba David así cayéndose, hermanos. Y dijo, no, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Yo soy un pastor. Yo no puedo con esto. No tengo por qué yo estar vestido. Ahora, ¿qué significa eso? Que Saúl le daba su armadura para que dijeran, por la armadura de Saúl pudo matar a Goliat. Se quería también él adjudicar una recompensa. Pero le dijeron, ¿cuál era la recompensa que iba a tener David, hermanos? Que iba a tener a la esposa, a la hija del rey. Iba a tener una muchacha. Yo creo que así sí ya muchos jóvenes de aquí se hubieran motivado, ¿verdad? Versículo 42.
Y cuando el filisteo ya llega a David a pelear, ¿y qué toma, hermanos? Dice que toma su bolsita, su saco pastoril, su vara y 5 piedritas, nada más. ¿Por qué nomás habrá tomado 5, hermano? Yo me hubiera echado una mochila llena de piedras. Nada más tomó 5. ¿Por qué? Porque sabía que para el Señor, con poco o con mucho, Él iba a salvar. ¿Sí? Y aparte de eso decía, si no lo maté con 5, ya me mató Él a mí. ¿Sí? O sea, tenía una oportunidad, hermanos, para realizarlo. Y lo toma, y dice el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Ustedes creen? ¿Cuál era la principal herramienta que tenía Goliat para pelear? Que era la lengua. Era muy hablador. Era bueno para hablar. Tal vez también era bueno para pelear, como dicen los hermanos. Pero ¿sabes qué hacía? Intimidaba. ¿No se han fijado los muchachitos, los jóvenes que son buleadores? ¿Qué es lo que hacen? Bien buenos para hablar. Y así estaba bueno para hablar. Pero ¿cuál fue la diferencia con todo el ejército? Que David no permitió que todo lo que hablaran, ¿qué? Llegara a su corazón. La gente puede hablar de ti, puede decir de ti, pero que no llegue a tu corazón. Aparte, tú tienes un testimonio y una manera de ser que te va a respaldar. Y todo lo que se diga en tu contra, ¿sabes qué? Cae por su propio peso, hermano, porque el Señor te respalda. Dice aquí que lo vio y le dice, ¿a poco soy un perro para que vengas con palos? Hoy te voy a matar, te voy a dar y te va a comer los buitres. Estás ahí, nomás tienes un saco pastoril, tienes una vara y 5 piedritas. ¿Qué haces, hermano? No eres un hombre de guerra, no físicamente no estás a comparación de Goliat. ¿Qué haces? Corres, hermano, corres. Y con esa manera de hablar que retumba, miedo te da. Pero ¿qué dice David? Yo no voy a permitir que todo lo que me digan llegue a mi corazón. Dice que él tenía una confianza, dice, ya voy a terminar. Dice versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿David se intimidó? Al contrario, lo intimidó a él. Dice un dicho muy trillado, muy dicho, que dice, no le digas a tu Dios que tienes grandes problemas, sino más bien le digas a tus problemas que tienes un gran Dios. ¿Sí? No le hables a Dios de tus problemas. Bueno, sí, platícale, pero más bien dile a tus problemas, como dijo David. Dice, yo trabajo para del Dios viviente. Yo trabajo por ese Jesús que un día vino, murió y resucitó al tercer día. Yo soy un seguidor de Jesús y Él está conmigo. Y Él ha prometido planes de bien y no de mal. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. Hirió el filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió el filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón. ¿Qué significa?
que dice que David se pone frente a frente y cuando viene el filisteo, Goliat, el paladín, toma su onda, hermanos. Toma su onda. La aventó. ¿Y dónde le pegó? Exactamente le pega en su cabeza. ¿Fue suerte? ¿Qué significa eso? Práctica. Significa que desarrolló sus talentos. ¿Quién bendijo esa práctica, esos talentos? El Señor. Él los bendijo. ¿Por qué? Porque se los entregó al Señor. Dice que le pega, pum, cae y enseguida lo mata. Después lo mata. ¿Qué hace el ejército contrario? Corren, hermanos. Y vienen Israel y ahora sí los vencen. Tienes que ser tú ese David que, número uno, no tenga miedo. ¿Es fácil? No, no es fácil, no es complicado. ¿Por qué? Porque el mundo cada día genera más terrorismo en nuestras vidas. El mundo cada día genera más ansiedad sobre nosotros. ¿Es fácil? No. Pero ¿qué tienes que hacer? Recurrir a las promesas del Señor. Número uno, no tengas miedo. Número dos, no escuches los comentarios de la gente. No permitas que esos comentarios negativos, esos comentarios lleguen a tu corazón y te destruyan. No lo permitas. Y número tres, y muy importante, desarrolla tus talentos, hermanos. Si eres una persona o si somos unas personas que somos desordenadas, ordenémonos y entreguemos eso al Señor. Número 4, sobre todas las cosas que hagas, pon tu confianza en el Señor. Dijimos en Isaías, no temas, hermanos. David nos enseña cómo hablar sabiamente, enfocado. ¿Se fijan que David está enfocado? Le dijeron, no puedes, eres un pastor, no vas a poder. Enfocado. ¿A qué viniste? Nomás viniste de chismoso. Enfocado. El filisteo le dice, te voy a dar de comer a los buitres. Enfocado. Que nada te desenfoque, hermano. Que si tú dices, quiero seguir a Jesús con todo mi corazón, estés enfocado. Vengan las pruebas, vengan las dificultades, las tribulaciones, usted pueda estar enfocado. No tenga miedo, no escuche los comentarios, esté enfocado, desarrolle sus habilidades y todo lo que haga, entrégueselo al Señor. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Todos vamos a orar.